Antes que nada, cordiales saludos a la comunidad de criptomoneda y algo más en YouTube, a la comunidad de Mundo Virtual, a la comunidad de Haskin y a la comunidad de Hai en general. Hoy voy a hablarles nuevamente de Haskin. Ya de Haskin hay varios videos, de hecho hay una carpeta de videos de Haskin acá en la comunidad de criptomoneda y algo más. Sin embargo, hoy quiero hablarles de una actualización interesante que ha tenido el juego. Siguiendo los consejos de Mundo Virtual, voy a hablar de puntos específicos para no hacer el video tan largo. Entonces fíjense, hoy quiero hablarles del comando King. ¿Qué es el comando King? El comando King es este comando que está acá. Esto es un comando que nosotros vamos a utilizar dentro de los posts de Hai para nosotros hacer votaciones y apoyar a los creadores de contenido dentro de lo que es la red Hai. ¿Qué nos pide el juego y la comunidad de Hai, que al igual que la de Mundo Virtual con el juego Bit.bomb, se está convirtiendo en más que un juego, en una comunidad de curación? ¿Qué nos pide esta comunidad para poder utilizar el comando bot? Primero, nos dice que nuestro avatar, que es este que está acá, debe de tener una experiencia que es la siguiente. Para un uso nos pide 5000 de XP, para 2 usos 10.000, para 3 usos por día 15.000. Yo tengo en mi avatar, que es este que está acá, 14.161. Yo tenía ahorita token de experiencia y acabo de comprar 300, que voy a tener entonces 14.461. Una vez que se me haga efectivo eso, voy a tratar de llegar hoy mismo o mañana a los 15.000 para poder utilizar 3 veces el comando con la experiencia. Pero además de eso, nos dice que si nosotros tenemos boots apostados en el staking, nosotros podemos hacer un uso mayor de nuestro bot de curación del juego Haskin. Es decir, si yo tengo, como tengo acá 14.161 de experiencia, como no he llegado a los 15.000 que me solicita, yo puedo utilizar el bot 2 veces por lo que tengo de experiencia. Pero yo tengo dentro del staking un total de 110.270 boots. Con 110.170 boots yo puedo utilizar 4 veces el bot. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a aumentar mi apuesta en el staking a más de 125.000 para poder utilizarlo 5 veces más 2 son 7. ¿Qué hago yo con el bot? El bot para mí es importante porque yo con el bot puedo agarrar a las personas a las que yo sigo, a las que yo quiero apoyar y darle un incentivo para que sigan publicando, por llamarlo de alguna manera. Vamos a hacerlo con el ejemplo de Josman 831 dentro de la red de Hai. Este es un concurso que hace Josman donde él pone 3.000 Starbits diario para los ganadores. Si yo quiero utilizar el bot para apoyarlo a él, lo que yo voy a hacer es poner algo muy simple, algo así como saludos, me anoto en el concurso, ¿de acuerdo? Después de que hago esto, coloco mi nombre dentro de lo que es la red de Hai, acá agarro y pongo el signo de exclamación y pongo el comando King, que es rey en inglés, y pongo otro comando que es meme. Le doy a votar no, le doy acá al comentario, y si quiero votar el post para ayudarlo, le doy acá, aumentó el voto, pero no aumentó la cantidad porque he votado mucho el día de hoy y está al mínimo mi poder de voto. Ahora, dentro de un minuto y medio, aquí va a aparecer el bot. Mientras aparece el bot, vamos a seguir con el tutorial. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Yo voy a agarrar y voy a introducir dentro del staking una mayor cantidad de boots. Yo tengo aquí 23.000 y voy a agarrar esos 23.000 boots y de esos 23.000 voy a colocar 16.000 dentro del staking. ¿Cómo hago yo eso? Yo me vengo para acá, le doy 16.000, ¿verdad? Le doy staking y ya voy a tener más de 125.000, voy a tener 127.000. Le doy acá, autorizo mi transacción, y una vez que autorice mi transacción, espero un rato, un par de minutos, para que se haga efecto. Dentro de un minuto y medio vamos a entrar acá. Ahora, ¿por qué no metí todos los boots que tenía? Porque yo, además de esto, puedes participar en el pulso de liquidez. Al participar
y tener dinero apostado en el staking, al tenerlo en la liquidez y al jugar en el juego, además de ganar BUT, nosotros recibimos incentivos. Buena parte de esos incentivos está el uso del bot, está la experiencia que dan. ¿Por qué es importante utilizar el bot? Porque cuando yo utilizo el bot y le doy a los compañeros a los que yo les hago la votación con el bot, vamos a ver si ya está. Acá está el bot. Cada vez que nosotros utilizamos el comando, nosotros tenemos la oportunidad de enviarle a la persona que recibe el comando 50 boots, 50 de experiencia o 0,075 del token de forja, 0,025 del avatar para comprar el pack de avatar y 0.5 sol, que fue lo que le salió a él. Entonces, cada vez que uno utiliza el bot, les da a los compañeros por los que uno vota la oportunidad de recibir un incentivo para crecer más en el juego. Entonces, acá está el bot, cómo funciona. Además del bot, yo, como ustedes vieron, invertí acá una cantidad de 16.000 para poder aumentar el nivel de uso del bot al máximo. Entonces ahora tengo 126.270. ¿Qué hago yo? ¿Por qué no hice la apuesta completa? Yo no hice la apuesta completa porque yo voy a agarrar y voy a utilizar las pool. ¿Qué hago yo en la pool? Yo en la pool voy a meter liquidez. ¿Cómo hago yo para meter liquidez de boots dentro de la pool? Yo voy a agarrar, me vengo a Tribal Desk, en Tribal Desk le doy a Pool, ¿verdad? En Pool me vengo, a donde dice introducir liquidez, le doy a donde dice introducir liquidez y busco el par Boot Swat High. Yo tengo acá 7.847 Boots y tengo 2.30 SWAT High. Yo le voy a decir acá 6.000 porque voy a dejar 1.000 para la lotería, que también la voy a plantear ahorita. Entonces, ¿qué hago yo ahorita? Yo agarro y le doy a liquidez. ¿Qué ventaja tiene esto? Cuando uno agarra y aporta liquidez al juego, uno recibe otros incentivos y además de que recibe incentivos, recibe un porcentaje que creo que es del 3%. ¿Cómo hago yo para ver lo que tengo en liquidez? Que yo he ido como bien poco a poco. Agarro, me vengo acá, selecciono la liquidez, el par que tengo. Aquí agarro y coloco el 100% y yo tengo 31.923 boots dentro de la liquidez, que eso equivale a 2,66 high. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Nosotros nos venimos acá, le damos a la parte de abajo, a venir a lotería y vamos a apostar esos 1.000 boots a la lotería. ¿Cómo hago yo para ingresar a la lotería? Yo agarro, le doy a login y ingreso a mi lotería. Yo aquí no tengo nada apostado. ¿Qué voy a hacer yo? Un boots equivale a un tick. Yo voy a agarrar y voy a colocar los 1.000 boots que tengo y voy a colocar mi compra. Una vez que le doy a la compra, me dicen que autorice la transacción, autorizo la transacción y automáticamente se colocan acá los 1.000. ¿Qué significa eso? Que dentro de 0,3 días, dentro de 3 días, 21 horas, 57 minutos, yo tengo 1.000 posibilidades entre estos 7.327 tickets que hay de poder ganar la lotería. Entonces, bueno, esta era más o menos la actualización que quería hacer. Sé que ha sido relativamente rápido, pero me han recomendado que los videos no se hagan tan largos. Cualquier duda, por favor, la dejan en sus comentarios y con gusto se la responderemos, o ingresan al Discord de Mundo Virtual o al Discord de Haskin y con gusto responderemos sus dudas las personas que estamos dentro del Discord, ya sea en la parte de administrador o dentro de lo que son los mismos usuarios. Feliz tarde y mis mejores deseos para todos.